Hola, bueno, pues vamos a leer las lecturas de hoy, martes 28 de marzo del 2023. La lectura es tomada del Antiguo Testamento, del libro de los Números. Acuérdense que es uno de los libros del Antiguo Testamento, de los 5 primeros libros. Tenemos el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es el cuarto libro. Nosotros le decimos Pentateuco, esos 5 libros, pero los judíos le dicen la Torah. Este libro de los Números, pues, es el capítulo 21 del 4 al 9. ¿Qué es lo que nos dice con respecto a ese tiempo, a ese momento histórico que estaban viendo los hebreos? Dice, en aquellos días los hebreos salieron del monte Hor en dirección al mar Rojo para rodear el territorio de Edom. Pero por el camino el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés diciendo, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Para que muriéramos en el desierto. No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo, hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruego al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió, haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por la serpiente y mide la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo, y si alguno era mordido, miraba la serpiente de bronce y quedaba curado. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es según San Juan capítulo 8 del 21 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos, ¿estará pensando en suicidarse y por eso nos dice, a donde yo voy, ustedes no pueden venir? Pero Jesús añadió, ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron entonces, ¿quién eres tú? Jesús le respondió, precisamente eso es lo que le estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decirles a ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Esa es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, miren, es importante ver algunas cosas teológicas, pero también de una forma doctrinal. Esto lo vamos a analizar. Recordemos que Moisés pues era el líder, lo veían como un gran profeta, como un gran mensajero de Dios. Algunos decían que era un ángel de Dios, ¿no? Pero bueno, dice en el libro de Números 21 del 4 al 9, dice que en aquellos días los hebreos salieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo. Tenían que cruzar el mar, ¿no? Y tenían que llegar a la tierra prometida que Dios les iba a dar, que era toda la tierra de Canaán. Dice, pero bueno, para rodear el territorio de Edom, pero por el camino el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés diciendo, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Oigan, pues los sacó de Egipto porque eran esclavos. O sea, parece mentira, pero a veces nosotros preferimos ser esclavos de la borrachera, esclavos de la fumadera, esclavos de la droga, esclavos de las deudas, esclavo de las pasiones, esclavo de los lujos, esclavo de los gustos por nuestros 5 sentidos, esclavo de la sexualidad, esclavo, sí, de lo material, de lo mundano, de lo terrenal. Parece que queremos ser esclavos en vez de tener la libertad. Y con Dios tenemos la libertad, porque Dios nos da lo necesario. No nos va a dar más, ni nos va a dar menos. Nos da lo necesario, según en la situación en la que tú te encuentres, según en las condiciones en las que tú te encuentres. Porque muchos de nosotros, si tenemos poder, nos echa a perder la vida. Si tenemos dinero, nos echa a perder la vida. Si tenemos lujos, nos echa a perder la vida. Si tenemos nosotros satisfacción de los 5 sentidos en una forma estratosférica, nos echa a perder la vida. Nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, que son las 3 divinas personas como se nos ha revelado Dios,
pues se nos otorga lo que necesitamos y lo que nos conviene. Nosotros le podemos pedir y pedir y pedir y pedir y pedir a Dios algo, pero si nos va a llevar al caos, el Señor no nos lo va a otorgar. Pero nosotros somos tan necios que tratamos de conseguirlo a como dé lugar. Y eso nos pervierte. Aquí nos damos cuenta que los israelitas, los hebreos, pues ya se habían desesperado. Sí, porque pues ellos querían rápido, ¿no? Salir de Egipto y luego encontrar departamentos del Infonavit, del Fobiste o de alguna constructora, ¿no? Y luego ahí están sus llaves, entren, sí, y todo bien, ¿no? O sea, luego encontrar trabajo, ¿no? O sea, no inventes. La vida es difícil, la vida no es una situación óptima, así como para que tú nada más estires la mano y ya, que es lo que hacen ahora los delincuentes. Estiran la mano y ya secuestran, asesinan, ¿sí? Roban, ¿sí? Y ya rápido, ¿no? O venden droga y rápido, ¿no? Que ya tienen dinero rápido y ya quieren vivir una vida holgosa, ¿no? Y de lujos y satisfactoria, ¿no? Pues no, pues aquí los israelitas, los hebreos ya se habían desesperado, ¿verdad? Porque los sacaron de Egipto y pues era un peregrinar, no era fácil, ¿sí? Habían llegado ahí y tenían que salir de ahí. Ya se les había olvidado que había llegado Jacob con sus otros hijos. Con sus otros 11 hijos había llegado porque uno estaba ahí en Egipto y que había hambruna, no había que comer en toda la región porque había sequía y tuvieron que llegar a Egipto. Entonces, ahí no estaban desesperados, ¿sí? En contra de Dios, estaban buscando la forma de cómo sobrevivir. Pero ya salieron de Egipto y andaban todos desesperados. Pues esto les hace ver que después de las generaciones tras generaciones, después de 400 años, la gente cambia, el pueblo cambia. Nosotros estamos aquí en México y hemos cambiado demasiado, ¿sí? Hoy en día, pues nosotros nos comportamos según las culturas que adoptamos de todos los países y principalmente del país norteamericano, ¿sí? Pues aquí lo tenemos junto, ¿no? Y entonces empezamos a tener las mismas culturas, las mismas tradiciones y las embarrunamos con lo que tenemos nosotros propiamente, ¿no? Y van desapareciendo ciertas actitudes y costumbres que tenemos nosotros, antiquísimas, para ir sustituyéndolas por otras. Anteriormente, los hijos le tenían mucho respeto a los padres. Los hijos, con una sola mirada de los padres, ellos se movían, ellos sabían qué es lo que tenían que hacer. Hoy todo eso ha cambiado, ¿sí? Ahora los hijos hacen lo que se les da la gana. Y los padres hasta miedo les tienen a los hijos. Y los apapachan. Y no digamos eso si los apapachan, sino que hasta los hijos los maltratan a los padres y hasta han llegado a matarlos. Todo ha cambiado. Ese es un ejemplo de lo que les estoy proporcionando. Otro ejemplo es en la educación, ¿no? La educación era diferente en las escuelas, hoy es totalmente diferente, hoy ya estamos muy, con mucha electrónica, ¿no? Sí, con mucha tecnología, y anteriormente pues no existían las calculadoras como hoy existen, no existan las tabletas como hoy existen, ni los celulares, todo se hacía de una manera análoga, y hoy todo es de una manera digital. Bueno, y hemos encontrado nosotros muchos cambios, por eso les digo, todo va cambiando, la gente va cambiando, y este pueblo, después de estar 400 años ahí con los egipcios, pues cambiaron, y quieran o no, adoptaron costumbres y actitudes de los egipcios. El pueblo egipcio siempre ha tenido mucho que ver con los hebreos, mucho que ver. Lo vemos aquí ahorita, que nos fueron 400 años, después fueron los egipcios a perseguirlos para extinguirlos, pero Dios los ayudó y no dejó que los acabaran, no los exterminaran. Pero anteriormente Abraham se había tenido una descendencia por parte de una egipcia, Agar, la sirvienta de su esposa Sara, ¿sí? Y así consecutivamente vemos en la época de los babilonios, ¿verdad? Algunos israelitas fueron a parar a Egipto, ¿no? Uno de ellos fue el profeta Jeremías y ya murió. Bueno, y así consecutivamente los egipcios siempre estuvieron teniendo mucha relación con los hebreos. Bueno, y aquí repelan, ¿no? Los israelitas, ¿no? ¿Para qué nos sacamos de Egipto, ¿no? Ahí, ¿sí? Para que muriéramos en el desierto, no tenemos pan ni agua y estamos hastiados de esta miserable comida. Pues hay que ponerse a trabajar, ¿sí? Queremos sacarnos la lotería, ¿sí? Queremos tener un gran puesto y ponernos a trabajar supuestamente y recibir una buena paga, y muchas veces no queremos ni trabajar, pero sí queremos recibir una buena paga. Entonces, ese tipo de cosas hoy en la vida
también están pasando con nosotros. Y aquí dice que Dios envió contra el pueblo serpientes venenosas para que los atacaran, y muchos de ellos murieron. Y ahí sí ya se dieron cuenta de que, caray, ¿no? Y entonces le piden a Moisés, le piden perdón a Dios, le piden a Moisés que hable con nuestro Padre Dios para que pues levante esa enorme circunstancia, esa enorme forma de que las serpientes estaban matando a los hebreos, ¿no? Ellos luego lo sintieron que era un castigo de Dios, ¿no? Y bueno, Dios le dice a Moisés, haz una serpiente como esas, levántala en un palo, que haya sido todo aquel que haya sido mordido por esa serpiente, nada más con que mire ese palo con esa serpiente, pues se va a curar. La serpiente que hizo Moisés pues era una serpiente de bronce. A mí me hubiera costado mucho trabajo hacer una serpiente de bronce, ¿verdad? Yo se las hubiera hecho, no sé, de papel, o se las hubiera hecho de plastilina, ¿no? O sea, hasta de madera me hubiera costado trabajo hacerla, pero bueno, vemos que entonces Moisés hace ese mandato, cumple con lo que dice Dios y se salva el pueblo, ¿sí? Muchos dicen, ¿cómo es posible que haya hecho eso y que Dios les haya dicho eso? Si dicen, a ningún ídolo no te harás, ninguna figura del cielo, de la tierra y debajo de la tierra para adorarlo. Sí, exactamente. Aquí no estaban adorando a la serpiente, hermanos. Era simple y llanamente que te acordaras y miraras la serpiente para que te acordaras que esa serpiente te había atacado, esa serpiente había mandado Dios para que recuperaras la conciencia, ¿sí? Y de esa manera volvieras a ser curado. Pero no pusieron la serpiente para adorarla, ¿eh? Sí, porque ya ven que después muchos predicadores empiezan a hacer de las suyas y empiezan a decir tonterías, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo mucho en cuenta, ¿no? No caigamos en esos errores tan garrafales, ¿no? Dicen, es que hicieron un ídolo, hicieron una imagen, ¿sí? Y la estuvieron adorando. No, era, si te mordió una serpiente, mirabas la serpiente para que te acordaras que Dios, ¿sí?, te iba a curar de esa mordedura, de esa picadura de serpiente, y que Dios era el que te estaba una vez más ayudando. Sí, no, porque se nos olvida que Dios nos ayuda, se nos olvida que Dios está siempre con nosotros. Por eso es que es importante darle gracias a Dios mañana, tarde y noche, ¿sí? Y siempre, en todos momentos, en la madrugada, cuando estás dormido, en tu trabajo, en tu estudio, en tu viaje, en tu paseo, en todos lados siempre hay que darle gracias a Dios, ¿eh? Que no se te vaya a olvidar eso. Bueno, la lectura del Evangelio es tomada de Juan, capítulo 8, del 21 al 30. Fíjense cómo dice que, vamos a irlo analizando poco a poco esto. Dice que en aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, ya estaba hablando con los judíos, quería convertirlos, quería adoctrinarlos, pero no se dejaban. Son duros, como estos que acabamos de ver, son duros, servís, no sirven bien a Dios, se equivocan, ¿sí? Malentienden las escrituras, como hoy en día, ¿verdad? Sí, andan malentendiendo las escrituras. Sí, ya nuestro Señor Jesucristo vino, ya está escrito en la profecía de los profetas mayores y de los profetas menores. Entonces yo no sé cómo es posible que no hayan entendido eso. Pero si tú le preguntas a un judío común y corriente, él te va a decir, no, hay que ir con mi rabino. Y van con el rabino y el rabino le da vueltas, te tararea, te filosofea, te adoctrina y te dice todo lo contrario, sabiendo que ellos tienen conocimiento de las profecías que ya están cumplidas. Bueno, dice aquí que pues les habla a los judíos y les dice, yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. Es lo que está pasando, ellos siguen buscando al Mesías, siguen buscando y esperando a nuestro Salvador prometido. Fíjense cómo se cumple, dice, yo me voy y ustedes me buscarán. Fíjense, esto ya tiene más de 2023 años, ¿eh? Sí, porque estamos equivocados 7 años, ¿no? Pero vamos a pensar que esto lo dijo nuestro Señor Jesús a los 30, ¿no? Ya van casi 2000 años de esto que pasó, ¿no? Bueno, pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya vino nuestro Señor Jesucristo y murió por nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Bueno, dice, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos, hasta ahí dice, a donde yo voy ustedes no pueden venir. Pues no, porque nuestro Señor Jesucristo primero iba a cumplir
con nuestra salvación, con la salvación del género humano. No nada más con los judíos, sino con todo el planeta, con todos los seres vivos, con toda la creación de Dios. A hoy, nosotros, hijos de Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Dice, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Pues sí, nuestro Señor iba a regresar al reino. ¿Se acuerdan cuando Pilato le dijo, ¿eres tú acaso rey? Yo soy, dijo, pero no de este mundo. A lo que tú me quieres referir, que si soy acá el mero mero, sí, pero no de este mundo. Sí, este mundo es de Dios. Este mundo fue creado de Dios, fue creación de Dios. Y yo aquí no soy rey de este mundo. La Iglesia Católica hoy en día denominamos a nuestro Señor Jesucristo como Rey de Reyes, ¿sí? Pero de todo, no nada más de esta tierra, de este planeta. A donde yo voy ustedes no pueden venir, a los judíos, Dijeron entonces los judíos, ¿estará pensando en suicidarse? Y por eso dice, a donde yo voy ustedes no pueden venir. O sea, no entendían, lógico, ¿verdad? Pues, ¿a dónde vas? ¿A dónde? ¿A Capadocia? ¿A Fenicia? ¿A Egipto? ¿A dónde vas? ¿Sí? Pero Jesús añadió, ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Esta es una de las cosas que quiero que ustedes entiendan, que aquí la traducción, así no la pusieron, Posiblemente la traducción aquí sea diferente. ¿Por qué? Porque de aquí se sujetan muchas cosas y empiezan todos a decir, no, es que Dios está allá arriba, en el cielo. Y ya sabemos que el planeta Tierra pues es un ovoide, ¿sí? Y no hay arriba y abajo, en todos lados es lo mismo, ¿no? Mientras que aquí es de día y arriba estamos viendo la luz, abajo de nosotros pues está Japón, ¿sí? Y su cielo está oscuro. Entonces, como les digo, esta traducción que nos pusieron aquí, ¿sí? Que dice, ustedes son de aquí abajo. O sea, yo me imagino la traducción exacta que debía de haber dicho aquí, ustedes son de aquí, de la tierra. Y yo soy de allá, ¿sí? De la inmensidad. ¿Me entienden? Porque Dios está en todas partes, ¿sí? Pero bueno, nos pusieron aquí arriba y abajo. Digo, para que lo entendiéramos. Ustedes no son de dice, ustedes son de este mundo. Exactamente, nosotros somos de este planeta. Sí, no somos extraterrestres. Aquí Dios nos puso en este planeta. De mil formas han querido identificar el desarrollo de la humanidad. Científicos y muchos estudiosos. Dios nos puso aquí. De mil formas, como haya ustedes querido entenderlo, pero Dios nos puso aquí. ¿Sí? Yo no soy de este mundo, muy claramente le dice, yo no soy engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. ¿Se acuerdan de eso? Tendrás un hijo, no tengas miedo, será por obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Nada más puso un cromosoma más, ¿sí? En los 23 cromosomas de María, para que se formara un ser humano. ¿Sí? No es de este mundo. Es algo grandioso eso, increíble si ustedes quieren decirlo, pero es algo potentoso, ¿no? ¿Sí? Se lo acabo de decir, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Pues no creen que Jesús es el Mesías, que Jesús es el enviado de Dios. ¿Sí? Porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados, ¿verdad? Muy claramente. Acuérdate que pecado es ausencia de Dios, es ausencia de Cristo, es ausencia del Espíritu Santo. Los judíos hoy en día, afortunadamente, siguen amando a nuestro Padre Dios. Son nuestros hermanos mayores y siguen amando, no aceptan a nuestro Señor Jesucristo. Ellos dicen que pues, es un profeta salido de ellos, ¿no? Sí, porque Jesucristo era judío, lógico. Sí, pero nada más lo ven como un profetilla ahí, como de quinta, ¿no? Ni le toman mucho interés. Imagínense, si fue un profetilla de quinta y todo lo que hemos tenido hoy desde su nacimiento hasta acá, pues imagínense, si fuera de cuarta, si fuera de tercera, si fuera de segunda, si fuera de un profeta de primera, no inventen. Si ellos dicen que es de quinta, ¿verdad? Y miren todo lo que ha pasado, ¿sí? Con nuestro Señor Jesucristo, simple y llanamente nos mandó al Espíritu Santo. Es algo, pues, muy valioso, ¿no? Bueno. Dice aquí, los judíos le preguntan, entonces, ¿quién eres tú? Le dicen los judíos, bueno, entonces, ¿quién eres? Jesús les respondió, pues sí, a lo mejor dicen que, bueno, en aquel entonces todavía no existía ese conocimiento de los extraterrestres, ¿no? Todos pensaban que éramos los únicos seres vivos en este planeta, ¿no? Todavía ni sabían cómo estaba el planeta, ¿no? Todavía no sabían que era un ovoide,
todavía no sabían que hay otros planetas, todavía no sabían, pues lo que hoy sabemos, pues estaban bien ignorantes todos, pero feo, increíble, ¿no? Pues le digo, no es creíble, pero pues eran unos ignorantes. Los pocos astrólogos o astrónomos que eran Melchor, Gaspar y Baltasar, que no se llamaban así, y así dicen que así se llamaban, bueno, eran los sabios de Oriente, eran los que veían las estrellas y investigaban, eran los primeros, como los pioneros en la astronomía. Pues ellos tenían cierto conocimiento, sí, de la astrología y de la astronomía, hoy en día, sí, pero la mayoría de la gente era gente ignorante, no conocían. Entonces, pues no podían saber ellos, pues que extraterrestre, pues no podían decir, ¿cómo que viene de afuera? Pues no viene de las estrellas o qué. Pues no podían pensar eso, ¿no? Por eso le dicen, ¿quién eres tú? Jesús le respondió precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir a ustedes y mucho que condenar. Sí, tengo muchas cosas que hablar con ellos. ¿Se acuerdan cuando estuvo hablando en el templo a la edad de los 12 años que se quedó ahí en Jerusalén y su familia, o sea, José y María? No menciona a sus hermanos de Jesús. No menciona que José y María andaban en la caravana y se regresaron a Nazaret y cuando se dieron cuenta que no venían con sus familiares, se regresaron a buscarlo a Jerusalén. Nunca nos habla de sus hermanos. ¿Por qué? Porque los medios hermanos, que hoy así le decimos, los hijos de José, pues ellos, quién sabe por dónde andaban. No nos dice la historia. ¿Ah? Sí, no, porque hay que ir apuntalando eso, ¿no? Porque luego dicen, no, es que María tuvo más hijos. Ah, está bien. A ver, si los tuvo, ¿dónde los dejó? ¿Empeñados? ¿En la casa hogar de los mercedarios? ¿En dónde los dejó? Sí, María, sus otros hijos. Sí, no, pues eso es, hay que analizarlo también. Ay, qué casualidad que nada más andaba José y María y los demás. No, pues qué madre desnaturalizada, ¿verdad? Nada más tenía a su hijo consentido Jesús, o sea, Yeshua. ¿Y los otros qué? Al otro que se llamaba Santiago, al otro que se llamaba Judas, al otro que se llamaba Simón, al otro que se llamaba José, y a sus dos hijas, ¿a dónde las dejaron? Se pasan de lanza, ¿eh? Nada más la cosa es estudiarle, es examinarle y preguntarse a sí mismo uno todas estas cositas. Perdón, no, pues me estoy saliendo del tema, pero es importante también apuntalar eso, porque viene al caso, ¿no? Tenía mucho que adoctrinarles a los judíos, pero pues no se dejaron. Nada más andaban atrás de él para condenarlo a muerte y para aprenderlo. En vez de que dijeran, oye, sí hubo algunos fariseos como Nicodemo y como José de Arimatea. Ustedes dirán, ay, pues es que José de Arimatea era su pariente, ¿no? Pues era de parte de su mamá, pariente de su papá Joaquín, ¿no? Dirán, pues por eso es que... No, pero y Nicodemo y muchos otros, ¿no? Pero bueno, ahí lo vamos a dejar. Tenía que explicarles mucho, dice, mucho es lo que tengo que decir a ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, dice Cristo. Y lo que yo he oído decir a él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. ¿Se dan cuenta cómo aquí Jesucristo es el Hijo de Dios? No está actuando como Dios Hijo. Ah, sí, porque es una cosa diferente, ¿eh? Dios Hijo es una cosa, Dios Hijo, Dios siempre ha existido como su Hijo. Así lo denomina para que lo entendamos nosotros. Pero no estaba Jesucristo tomando el poder, tomando la divinidad, tomando las fuerzas de Dios para hacer las cosas. Era un ser humano como nosotros. Le crecía el cabello, también se le caía, y eso que no se echaba champú de jojoba. Se cortaba las uñas, sí, pues se las tenía que cortar, pues si no iba a andar así como el manos tijera, así con las uñotas, pues se las tenía que cortar, y la de los pies también, y también se le enterraban las uñas, y se las tenía que desenterrar, ¿no? Si no tenía quien se las desenterrara, él solito se las desenterraba, ¿va? Sí, no, porque oigan. Sí, también tenía que ir al baño, tenía que orinar y defecar también. Muchos por ahí se burlan, ¿no? Y dicen, la santa orinada. Sí, la santa cagada, ¿no? Decían muchos, ¿no? Sí, se burlan, ¿no? A poco, sí. Y decía, ¿y dónde quedó el santo prepucio? Ah, no, pues déjenme decirles que por ahí apareció, ¿eh? Ya saben que no son muchos inventos, ya. Que aquí tenemos la corona de Cristo, que aquí tenemos los clavos de Cristo, que aquí tenemos la sábana de Cristo, que aquí tenemos el manto de Cristo, ¿sí? Y ya dicen, y tenemos el santo prepucio de Cristo. Ay, no inventen. O sea, y salían con que en donde orinaba Jesucristo crecían árboles. O sea, no inventen, o sea, hacen cada cosa. Ay, no. Les recomiendo que no vean el TikTok, porque el TikTok es pura falsedad, ¿eh? Y no, pues ahí te matan antes de que nazcas. Sí, no, pues sí, imagínense, ¿no?
Hace poco murió un comediante aquí, un actor que se llama Chabelo. Uy, no, en TikTok ya lo habían matado desde hace meses y hasta apenas se acaba de morir, ¿no? Por eso les digo a ustedes, si se denuncian, los matan en TikTok, ¿no? Son muy mentirosos los mensajes, ¿no? La mayoría, ¿no? Sí, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Y ya ven que todo lo manejan, lo escanean, lo manipulan, lo editan, ¿no? Y ponen tu rostro, como si fueras un judío, así como la imagen que tenemos aquí, ¿no? Ponen tu rostro y dicen, oye, mira, te pareces a ese fulano que está ahí alegando con Cristo. Pues no, lo que pasa es que ya se editan las cosas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Bueno, pues no comprenden que estaba hablando de nuestro Padre Dios. Nuestro Señor Jesucristo vino, sí, y aquí estaba como el Hijo de Dios con un cuerpo humano, sí. Jesús prosiguió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sí. Pues sí, o sea, dense cuenta que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí, duró 33 años aproximadamente, nos vino a traer la doctrina. Él no vino a casarse, él no vino a tener hijos, él no vino a cuidar a sus ancianos abuelos, ni a su papá y a su mamá. Ya se había muerto el carpintero, ¿no? Su padre adoptivo, ya se había muerto sus abuelos, ¿verdad? Tanto de papá adoptivo como de mamá de sangre, ¿verdad? Él no venía a trabajar y a dejar una herencia material y corporal, ¿no? Ahí les voy a dejar la carpintería a mis medios hermanos, ¿no? Ya parece que se iban a dedicar a la carpintería, ¿no? No vino a tener una vida como un ser humano normal, no. Vino a dar la vida por nosotros, tenía un cuerpo normal y tenía las funciones normales, biológicas de un cuerpo normal, ¿sí? Pero nuestro Señor Jesucristo nos vino a tener otra actividad con nosotros. Vino a salvarnos de nuestro pecado. Y vino a dejarnos la doctrina. Y vino a enseñarnos cómo debemos de entender las Sagradas Escrituras. Porque los judíos no más no le entienden. Y no la llevan a cabo. Puras tradiciones, puras costumbres, puro modo vivendis, ¿sí? Y puras actuaciones nuevas que ellos mismos inventan. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado entonces. Para esto nuestro Señor Jesucristo nos deja el Espíritu Santo. Yo me tengo que ir, dijo. Mi Padre Dios les va a mandar el Paráclito, o sea, el Espíritu Santo. Y nos lo mandó después de los 50 días de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 10 días después de cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, ascendió, ¿sí? A la inmensidad, podríamos decir la traducción, ¿no? Sí, porque decimos cielo, pues ¿cuál cielo, no? Pues todo el globo terráqueo, alrededor de todo el globo terráqueo, pues hay nubes y hay cielo, ¿no? ¿A qué parte? Pues no, pues es que no ascendió a ese lugar. Sí, nosotros decimos cielo y vemos las nubes, el firmamento, ¿no? Es la traducción que nos pusieron para poderlo entender. Nuestro Señor ascendió, dice, a los cielos. ¿Se dan cuenta cómo dice? En plural. Ahí lo pueden ver ustedes después, eso de la ascensión. Nuestro Señor Jesús ascendió a los cielos, sí, porque son muchos, o sea, a la inmensidad. Bueno, no lo hago por mi cuenta, dice Jesucristo. Lo que el Padre me enseñó, eso digo, y el que me envió está conmigo. ¿Se acuerda cuando Felipe le dice, Maestro, muéstranos al Padre? Felipe, me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. Ah, está igualito que tú. Así barbón, bigotón, greñudo y delgado y alto y blanco y y joven. Ay, Felipe. Lo que te estoy enseñando, la doctrina, el conocimiento de Dios, eso, estás viendo a Dios, es lo mismo. ¿Sí? Casi le dice, soy la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ya casi le dice a Felipe eso. ¿Se acuerda que Felipe le preguntó eso? Véanlo ahí en la parte de Juan, ahí en los capítulos, ¿verdad? Lo pueden buscar, ¿no? En la Pasión de Cristo, ahí lo pueden ver ahí en Juan, ¿no? Bueno. Lo que el Padre me enseñó, eso digo, y el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo. Pues no se acuerdan que cuando fue bautizado nuestro Señor Jesucristo, una paloma se apareció encima de Cristo y el cielo se abrió, dicen. ¿Sí? Se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, al que tengo mis complacencias. Cuando estuvo en el desierto 40 días y 40 noches, nuestro Padre Dios lo estuvo ahí ayudando. ¿Sí? Y cuando tuvo las 3 tentaciones del maligno, ¿sí? Nuestro Padre Dios lo estuvo ayudando para que no cayera en la tentación. Por eso nosotros en la oración que Cristo nos enseñó, decimos, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Lo estuvo ayudando porque muchas veces lo querían atorar a nuestro Señor Jesucristo, aprender, y no podían.
¿sí? No, se les escabullía, dicen las escrituras, ¿no? Porque todavía no era su hora. Pero nuestro Señor Jesucristo sabía el día y la hora, por eso agarró y dijo, hay que regresar a Jerusalén. Y Pedro le dijo, no, ¿cómo crees? La última vez nos apedrearon, ¿sí? Nos van a matar. Tú piensas como los hombres, Pedro. Hay que pensar como Dios. Yo tengo que ir allá porque me van a prender, me van a condenar, me van a azotar, me van a cargar la cruz y me van a crucificar y me van a matar. Pero esto es necesario que pase para poderles mandar a ustedes el regalo que Dios les tiene ya destinado desde el inicio de la creación, el Espíritu Santo, para que ustedes lo tengan. Nadie lo tiene. ¿Los ángeles lo tienen? No. ¿Sí? Ah, no, qué envidia tienen los ángeles caídos, ¿no? Que nosotros tengamos al Espíritu Santo. No, 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 olvídense. Por eso nos tratan de destruir, nos tratan de hacer caer en el mal, ¿sí? Porque tienen una envidia exageradísima, ¿no? Pero bueno, acuérdense que pues los ángeles caídos no pueden hacer nada sin la voluntad de nuestro Padre Dios, porque al final de cuentas ellos no tienen poder propio. Dios les da el consentimiento. Eso lo pueden ver en los primeros capítulos del libro de Job. Es una de las enseñanzas para que lo tengan ustedes, ¿sí? Y bueno, yo hago siempre lo que Él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en Él. Pues sí. Ojalá muchos que escucharan esto, pues creyeran en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y se acercaran. Hermanos, yo les pido a ustedes lo que siempre, pueden volverlo a leer con calma, pidan al Espíritu Santo que les diga qué es lo que deben de entender. Sí, hermanos, porque miren, si yo les puedo decir, vayan con un presbítero, vayan con un sacerdote, vayan con un teólogo, vayan con un pastor, vayan con un dirigente espiritual, para que él les explique esto, vayan con un rabino. No, hermanos, no, no. El que les puede decir verdaderamente lo que deben de entender ustedes en estas lecturas es el Espíritu Santo. Ya lo tenemos nosotros, a cada uno de nosotros, ya lo tenemos. Sí, porque ya el Espíritu Santo llegó a todo el mundo. Oye, me van a decir, es que yo no estoy bautizado, es que yo no estoy confirmado, es que yo, pues no, yo crecí como animalito. No te preocupes, ya tienes el Espíritu Santo. No lo tienes de una manera sacramental, no lo tendrás de una manera institucional, pero el Espíritu Santo ya está en ti. Pídele al Espíritu Santo que te llene de su conocimiento, de su inteligencia, de su sabiduría, y vas a entender y te vas a dar cuenta de la verdad. Hermanos, que Dios los bendiga.